Buenos días, profe. Buenos días, Frank. ¿Qué dices? ¿Cómo estamos? Ya me dijiste, ya se escucha mucho mejor, profe. Sí, ya estoy mejor, gracias. Ayer tuve cita con el neumólogo y dice que voy muy bien. Qué bueno, profe, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Y qué tal de clases ahora? Y todos los días. Pues, Muy pesados. bien. Pues sí, un poco pesado ya ve que ya es el último, ya al final del semestre. Pues es que estar todo el día en la computadora sí está pesado. Está aburrido, ¿verdad? No está dinámico. Por muy que las clases fueran dinámicas y variadas, pues no es lo mismo estar sentado todo el tiempo en el monitor. Sí, no, la convivencia en la escuela pues es muy diferente, ¿verdad? Ahorita estar sentado aquí en la compu. Inclusive parte del aprendizaje es estar en la escuela, oliendo el olor de la escuela, los aromas. Es parte de, Claro, activan los sentidos. Es como también cuando uno lee un libro, una vez fui a una conferencia sobre eso, sobre que si van a desaparecer los libros impresos, y el conferencista decía que no, porque parte de leer un libro es tenerlo en las manos y estarlo tocando. Ya desde ahí todo el cuerpo está aplicando los sentidos para disfrutar la lectura. Entonces, claro, sí. entonces dijo, no, nunca van a desaparecer. Ahora uno lee libros por internet o artículos, pero los lee como nada más para obtener información, porque la necesita. Falta mucho para que todavía disfrutemos el libro por internet. O sea, eso pues no se va a sustituir el libro impreso. No, no es lo mismo, profe, la verdad. Igual pasa con las clases. Necesitamos tener a alguien enfrente o estar ahí con alguien, tocarlo olerlo, verlo, platicar, discutir, enojarse, tomar aire puro, ver la escuela, etcétera. Pero pues ahorita estamos en una contingencia. Sí, esperemos que ya al rato se calme un poco, ¿no? Este mes se vacunan los de 50 a 60 y luego los de 40 a 50. Y ya para cuando se vacunen a los de 40 y 50, esperemos que ya haya vacuna para todos. Estaremos ya, estar vacunadito. ¿Eh? Ahorita les mandé un archivo de los distintos dispositivos que se utilizan en un diagrama eléctrico, porque ayer me preguntaban que si, cómo era. Entonces, en ese archivo, ahí puse un ejemplo de cada uno. Hay que ir haciendo, ustedes, vayan haciendo el diagrama eléctrico de algunas de las partes de su casa. Mándenmelo para revisarlo. No es para que se los califique, es para que les vaya diciendo si vamos bien o qué nos falta mejorar. El chiste es de que en este caso que aprendamos a hacer los diagramas eléctricos de cualquier instalación eléctrica. Si me dicen, tengo 2 focos que prenden con un apagador y luego tengo una lámpara que prende con un apagador y luego tengo 3 tomacorrientes en una instalación. ¿Cómo queda el diagrama eléctrico? Eso es lo que debemos de saber realizar. Todavía nos falta ver cómo prender un foco desde 2 apagadores. ¿Ustedes en su casa tienen algún foco que lo prendan desde 2 apagadores distintos? Sí, Generalmente si tenemos escaleras, tenemos de esos apagadores, ¿verdad? Entonces nos falta ver ese diagrama. Cuando un foco se puede prender o apagar desde 2 puntos distintos. Casi en todas las casas tenemos esa combinación.
pero poco sabemos cómo es que trabaja. Y luego fíjense que también se puede prender un foco desde N apagadores, desde N apagadores. O sea que yo puedo tener un foco y prenderlo o apagarlo desde 3, 4, 5, 6 o los apagadores que quieran. Ya los venden esos apagadores y también nos falta ver ese diagrama. Eso sería muy importante si tuviéramos, por ejemplo, unos focos en el patio y que en todas las recámaras hubiera un apagador para que cualquiera lo pudiera apagar o cualquiera lo pudiera prender. Cuando decimos apagar o prender, es que el foco está instalado y luego yo oprimo el botón, el apagador. Y si el foco está prendido y oprimo el apagador, entonces el foco se apaga. Y luego si alguien mueve otro apagador que tiene que ver con ese foco, y si el foco está apagado, el foco prende. O sea que cada vez que nosotros movamos el apagador, el foco va a pasar a su estado contrario. El más común de los ejemplos es el que usamos en las escaleras, que ponemos un foco en las escaleras. Y si alguien sube, abajo hay un apagador y lo prende el foco. Entonces hagan de cuenta que vamos subiendo, vamos a subir, el foco está apagado, lo prendo y subo las escaleras y lo dejo prendido el foco, me voy y lo dejo prendido. Y luego alguien que está abajo, pues ya ve que está prendido, entonces sube las escaleras, pero él sí lo apaga al final de las escaleras, lo apaga y el foco se queda apagado. Y luego otro inquilino de la casa va a subir y prende el foco que está abajo, prende el foco con el apagador que está abajo. Entonces esto es así muy curioso porque uno puede estar moviéndole a los apagadores y el foco siempre va a pasar a su estado contrario. O sea que si está prendido, se apaga. Si está apagado, se prende. Eso es lo más común, que lo hagamos con 2 apagadores. Pero también se puede con 3 o con 4, o con 5 o con los que quieran. Ahora en lo que estamos trabajando, pues es de que comprendamos muy bien los diagramas eléctricos con apagadores sencillos. Se les llama apagadores simples, estos que estamos utilizando. Apagadores simples porque nomás lo oprimimos, cierra o abre, cierra o abre. A estos apagadores simples también se les llama apagador de 2 vías, porque traen 2 tornillitos, traen 2 tornillos. O sea que en cada tornillo va un cable. Los apagadores de escalera, que son los que se utilizan para prender este foco desde 2 puntos, se le llama apagador de 3 vías. Esos apagadores traen 3 tornillos, por lo tanto, se les van a conectar 3 cables. Cuando los veamos, tal vez mañana, ahí vamos a ver cómo trabajan. Y luego, si yo le quiero agregar otro apagador, o sea, prender un foco desde 3 puntos distintos, entonces al apagador que le voy a agregar, se le llama apagador de 4 vías, 4 vías. O sea que trae 4 tornillos, o sea, 4 cables. Va a ser más difícil todavía hacer la conexión. Pues son ya 4 cables, fíjense, para un solo apagador. Pero ya cuando vayamos comprendiendo cada vez mejor los diagramas, pues aunque sean apagadores de 4 cables, los vamos a poder saber conectar. Entonces vamos a ver ahora esos dispositivos que tenemos diferentes. Es la actividad 10, ya se las mandé por correo ahorita. Si alguien quiere que analicemos el diagrama eléctrico que ha hecho, pues ahorita aquí lo podemos ver. Entonces, miren, en los diagramas habíamos puesto el símbolo del foco,
Y luego les había dicho que el foco que estábamos poniendo ahí es el foco de luz incandescente. Entonces, cuando decimos foco de luz incandescente, nos referimos a focos de los de antes, de los que traían un filamento. Ahora tenemos focos que les llamamos focos ahorradores. Esos no me gustan a mí. Es como el que está aquí expuesto. Vienen en espiral, traen unos tubitos en espiral y vienen llenos de gas. Esos focos están llenos de gas. Cuando el gas se calienta, ilumina. Así es como trabaja. Y se les llama ahorradores porque son de muy poquitos watts. Si el foco es de 70 watts, 60 watts, estos ahorradores no llegan a los 15 watts, pero se me hace que iluminan muy poco en mi punto de vista. Se me hace que iluminan muy poco y luego cuando uno los prende, no prenden luego a su máxima intensidad, sino que hasta que el gas se va calentando y luego si se llegan a quebrar, son un foco tremendo de contaminación. Si se llegan a quebrar, un foco tremendo de contaminación. Si se les llega a quebrar uno, pues bárranlo bien y échenlo en una bolsa de plástico y ciérrenla. Y si pueden, doble bolsa de plástico, porque son muy contaminantes. Traen tóxicos, traen varios tóxicos, entre ellos mercurio. Y luego los focos de LEDs, ahora son lo mejor que hay, es lo mejor que hay. Son mucho más caros que todos los demás, pero aparte de que no contaminan, no pesan, no se calientan, iluminan bien, gastan muy poquita energía. Tienen muchas ventajas. Su única desventaja es que están muy caros, pero pues vale la pena tener focos buenos, aunque estén caros. O sea, acuérdense que dijimos que una instalación debe de ser económica. Y eso de que debe de ser económica no quiere decir que debe de ser barata. Quiere decir que debe de ser buena. Debe de ser buena. O sea que si decimos, voy a hacer una instalación eléctrica económica, voy a utilizar puros focos baratos. Esa ya no es una instalación eléctrica económica, es una instalación eléctrica barata. Económica quiere decir que use lo bueno, y que gaste lo necesario para utilizar lo bueno. Entonces, un foco de luz incandescente, por ejemplo, de 100 watts, se calienta un chorro, o sea, de esos 100 watts, 90 a 95 watts producen energía en forma de calor. Ya nada más el 5%, o sea, 5 watts, 8 watts, sirven para iluminación. Por eso ahora los focos de LED, que nada más iluminan, no se calientan, pues son de 8 watts. Y luego hasta dicen, este foco de 8 watts ilumina que uno de 100 watts. Es una verdad a medias, porque un foco de 8 watts pues debe iluminar igual que un foco de 8 watts, no puede iluminar más, no puede iluminar igual que uno de 100 watts, puesto que estamos hablando de diferentes potencias, sino que los comerciantes se están refiriendo a que este foco de 8 watts ilumina lo mismo que uno de 100 watts, debido a que el de 100 watts gastaba 92 watts en calor, por eso dicen que ilumina lo mismo. Pero está mal dicho, o sea, se debería de decir que este foco de 8 watts ilumina lo mismo que la luz de este foco de 100 watts, porque gran parte de su energía se va en calor. Y luego, cuando ponemos en los diagramas eléctricos el símbolo del foco, pues no estamos diciendo qué tipo de foco, y es que pues no es necesario. Ya en un reporte que hagamos, ahí podríamos decirle, en la cocina vamos a utilizar puros focos de estos, y hasta poner la marca o un dibujo o el modelo. Entonces, todos estos focos van conectados a un socket. Ese socket puede ser eh, una placa, puede ser un aro circular
con, con el socket integrado para que uno más conecte el foco. Puede ser cualquier cosa, pero lo común es que lo representemos con un socket como estos, que se llama roseta de porcelana. No importa qué instalación sea, una instalación fina, modesta, de una fábrica, un taller, una oficina. La roseta sería la parte donde va conectada el foco. El foco no nada más se instala en el diagrama, no nada más va el puro foco, sino que cuando en el diagrama eléctrico dibujamos el foco, en realidad lo que estamos dibujando es la roseta, donde va el foco. Ya si es una instalación muy fina, entonces ya la roseta la cambiamos y ponemos una placa bonita hay muchos tipos de sockets. El socket es donde va enroscado el foco. Hay muchos tipos de socket. Unos muy finos. Hay sockets para talleres, para exteriores, para oficinas, para cocinas, para baños. Hay sockets para todo. Pero el típico, el punto de partida, es la roseta de porcelana. ¿Ustedes en su casa tienen por ahí alguna roseta de porcelana? En donde tengan conectados los focos. Sí, profe. Sí, aquí también en la casa sí hay algunas rosetas, pero sí las he ido cambiando por lamparitas, pero sí tenemos todavía muchas rosetas. Y no se diga afuera, en la parte exterior, pues sí hay muchas rosetas en diferentes partes, pues en donde han enroscado el foco. Entonces, como les digo, siempre que hagamos una instalación y que representemos focos, vamos a estar pensando en la roseta, a menos que queramos usar otra cosa. Y luego, como les decía ayer, en el diagrama queda ejemplificado, queda representada cada cosa que estamos utilizando. Pero cuando vamos a definir detalles de la instalación, entonces le ponemos, si usamos un foco, le ponemos el número 1 a ese foco y luego acá en una hoja aparte le ponemos foco de luz incandescente, marca tal, modelo tal, tantos watts y hasta un dibujo de él. Y luego si vamos a usar alguna placa en vez de roseta, le pondríamos placa tal, modelo tal, etcétera. Porque ya hay mucha información ya en el mercado, hay muchos catálogos. Yo tengo varios catálogos de iluminación. Tengo un catálogo de la que para mí es la mejor marca de iluminación, que es la marca Betishino. Ahí tengo todo tipo de focos, todo tipo de lámparas, todo tipo de sockets. Y vienen sus diagramas y modelos. Entonces, estos son los principales 3 tipos de focos que utilizamos y dónde los conectamos en el socket. ¿Qué socket? Una roseta. Y luego le decimos roseta porque no vamos a poner... Hay unos sockets que se llaman benjamines. Les dicen benjamines. Son así negritos o cafés. Y traen 2 alambritos colgando. O sea, no vamos a poner en la casa, en la sala, un foco colgando de la cajita donde va la instalación. Cuando menos vamos a poner una roseta, o sea, esta. Y luego vamos a poner el foco. Y luego si tenemos presupuesto, pues vamos a ponerle una lamparita. Inclusive ya hay lámparas que se enroscan en la roseta, o sea que ya no hace falta ni quitar la roseta. Pero generalmente, pues la roseta la eliminamos y ponemos ya directamente la lámpara. Entonces, esto es para que nos vayamos dando idea de qué se piensa cuando hacemos una instalación. Y luego, miren, aquí puse también el spots. Estos son los spots. ¿Tienen en su casa algún spot? ¿Alguien de ustedes, o sea, ustedes tienen en su casa spots? Sí, profe. Sí. Ahora los spots también son de LEDs.
y son de 120 voltios. Uno los conecta ya directamente en donde va la conexión. Son de 120 voltios, pero son de bien poquitos watts. Son de 3 watts, 4 watts. Para mí los spots no son para iluminar, no son para iluminar un área. Son nada más para darle belleza al área o darle o tener zonas de tranquilidad. Sí, yo aquí en la casa también tengo un chorro de spots, pero los tengo nomás en puntos estratégicos para que iluminen cuadros, imágenes. Tengo spots que van para abajo, que apuntan de abajo hacia arriba, y luego tengo spots que apuntan de arriba hacia abajo. Tengo spots por todos lados. Y el spot pues no va con roseta, lleva un socket como este, miren, es un socket acá, pequeñito. Son muy fáciles de instalar porque trabajan con 120 voltios, igual que el foco, y se conectan exactamente igual, pero en vez de roseta, pues sería el spot. Antes, hace 20 años, no había spots de LEDs. Hace 20 años no había nada de LEDs, no había nada. Los spots eran de 50 watts y gastaban un chorro de luz. 50 watts, fíjense. Se calentaban un chorro porque como son chiquitos, usaban un foco pequeño que se calentaba a hervir, 50 watts. Y aparte no eran de 100 voltios, eran de 12 voltios. Entonces tenía uno que ponerles un transformador para reducir el voltaje de 120 a 12 voltios. O sea que aparte de que eran costosos, necesitábamos transformador y aparte gastaban un chorro de luz. No se compara ahora un spot un spot de 50 watts, pues con uno de 3 watts. Los spots de 3 watts no gastan prácticamente nada de luz. Y aparte no requieren transformador. Y ahora también tenemos lámparas de LEDs, que también son de pocos watts, son de más watts que los spots, pero las lámparas de LEDs sí son para iluminar, así son para ponerlas en una zona y que ilumine todo el espacio. Entonces hay lámparas que miden hasta 2 metros, unas de 60 centímetros, 1,20, 1,80, 2 metros, y ya una las pone de manera estratégica. Y luego en el exterior usamos también lo que conocemos como el farol. En vez de usar la roseta, usamos el farol, que ya es ir embelleciendo la instalación. La instalación debe de ser funcional, dijimos, que funcione. Y luego que sea económica. Y luego que sea ecológica, que no contamine. Y luego que sea estética. Entonces, de lo funcional, tenemos que irlo haciendo estético, que nos quede bonita. Entonces, si en los diagramas eléctricos estamos poniendo lo que hay, por ejemplo, en la cocina, pero resulta que la cocina da al jardín y la pared de la cocina que va al jardín tiene un foco que va al jardín. Entonces, ese foco se considera que es también parte de la cocina, no más que está en el exterior, pero se considera que es parte de la cocina. Pero si ese foco es un farol, pues ahí en el diagrama especificamos que es un farol, que viene siendo un farol. Entonces aquí puse algunos símbolos que podemos utilizar para distinguir a los focos que vamos a utilizar. Entonces el más común pues es el foco. Este sería el que usaríamos siempre. Inclusive ¿qué tiene que fuera el tipo de foco que fuera? Usáramos nada más este símbolo, con este tenemos. Pero si queremos decir que es un farol, pues le agregamos 2 rayitas al símbolo, si queremos decir que es un farol. Y si queremos decir que es un spot, pues le agregamos una ruedita en medio, otro círculo. Con eso estamos diciendo que es un spot. O simplemente al símbolo del foco le ponemos el número 1, foco tipo 1. O sea que si yo en la sala tengo muchos spots amarillos, por ejemplo, para no poner el simbolito del spot,
nada más pongo el símbolo del foco y luego le pongo el número 1. Y luego por acá en una nota le pongo foco tipo 1, spot amarillo, y así. Y luego si tengo otro tipo de focos, pues foco tipo 2, o foco tipo 3, o foco tipo 4. Y así me la llevaría. Pero para usar un lenguaje común en los planos y en los diagramas, pues estos serán los principales: foco, farol y spot. Y la lámpara, pues la representamos con un rectángulo, la lámpara. ¿Cuál lámpara? Por ejemplo, esta que tengo aquí, o las que usamos ahora que son de LEDs. Antes, y todavía hay en muchos lugares, en los centros comerciales, por ejemplo, hay muchos lugares, como la Soriana, que es donde las he visto, que todavía usan lámparas de tubo, de estas antiguas. Estas lámparas de tubo son súper contaminantes, súper contaminantes. También son lámparas de gas, que cuando el gas se calienta, ilumina. Y antes, todavía hace 20 años, se usaban balastras de chapopote para que funcionaran estas lámparas. O sea que las conectábamos a 120 voltios, pero requieren mucha corriente para que trabajen. Entonces se usaban unos transformadores que les llaman balastras, Y estas balastras de chapopote, hagan de cuenta que era un transformador cubierto de chapopote. Entonces cuando la balastra se calentaba o ya no funcionaba, el chapopote se empezaba a quemar y era un foco de contaminación tremendo. O tantito peor, que se derretía, hasta escurría la balastra de chapopote. Gastaban mucha luz, eran súper pesadas, estas balastras son súper pesadas, se conectan dentro del mismo gabinete de la lámpara y gastaban mucha luz. Después de las balastras de chapopote, se inventaron las balastras electrónicas, que todavía son las que podemos ver en muchos lugares. Todavía hay muchas lámparas que usan balastra electrónica. La balastra electrónica, pues, le dio una mejora muy grande a la balastra de chapopote, porque esta era una bobina tipo transformador, cubierta de chapopote, y la balastra electrónica ya es un circuito electrónico que activaba los tubos de la lámpara. Y luego aparte, estas de chapopote, cuando uno las prendía, tenía uno que esperarse un ratito para que la lámpara funcionara, hasta que se calentara el transformador y luego calentara el gas, empezaban a funcionar. Y estas electrónicas no, estas las prende uno e instantáneamente provocan el encendido. Bueno, estas lámparas quedan ya totalmente descartadas en una instalación. Por cierto, si ustedes las ven todavía por ahí, cuando pasa un determinado tiempo y el gas se va desgastando, se va haciendo menos bueno para conducir la electricidad, estas lámparas empiezan a fallar, empiezan a quedarse negras en las orillas y hay unas que empiezan a parpadear. Eso es súper dañísimo para la salud, esas lámparas que parpadean. Es dañísimo para la salud. Provocan en la mente, cuando uno está en un lugar donde hay lámparas de estas de tubo que están parpadeando, porque ya no funciona o la lámpara o la balastra, provocan un efecto que se llama histrosbótico, que viene siendo, este efecto es un efecto de luz que se puede crear artificialmente en las discotecas o antros o como se llamen ahora. Son esas luces que prenden y apagan así muy, muy rápido, que parece que la gente se mueve como robot. Ese es un efecto que se llama histrosbótico. Pero ese efecto, estando uno mucho expuesto a él, nos confunde el cerebro o la mente
y nos hace creer que todas las cosas, que todas las cosas están inmóviles. O sea, cuando uno pasa mucho tiempo bajo el efecto estrosgótico, el cerebro cree que todas las cosas están inmóviles. O sea, que si vamos por la calle, creemos que nada se mueve, que los carros están parados, o sea, que nada se mueve. Entonces, por eso aparte de todas sus desventajas, todavía tienen este problema de que cuando empiezan a fallar, lastiman la vista y la mente. Entonces, si pudiéramos, deberíamos de ir a desconectar todas las lámparas que estén así. Ahora en julio pasado, en un banco desconectamos 83 lámparas de estas. Tenían 83 lámparas de esas y se las cambiamos por lámparas de LEDs. Todavía algunas de esas lámparas tenían de chapopote, balastras de chapopote, algunas sí. Y luego al estarlas quitando, ¿no? Súper pesadotas, porque pues es el gabinete y luego traen la balastra acá empotrada en el gabinete. Y luego pues era de luces que prendían y apagaban, ¿no? Era un caos con esas 83 lámparas. Se las cambiamos todas y les pusimos lámparas de LED. Les quedó muy bonito el banco, un Banco Santander. Entonces ya tenemos nuevos símbolos para hacer nuestros diagramas eléctricos, si queremos usar alguna variedad. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? Todo bien, profe. Todo bien. ¿Cómo vamos con el diagrama? Ya para terminar, háganme por favor el diagrama eléctrico, ya sea del baño de su casa, de la cocina o de alguno de los cuartos. Y mándenme la fotografía de él o muéstrenmelo en la pantalla y ya terminamos. Y si alguien tiene alguna duda de cómo se hace el diagrama eléctrico, pues dígame y lo repasamos. O aquí voy aquí a volver a poner uno de los que hemos hecho y ya me dicen si hay alguna duda. Profe, ¿sí me escuchan? Sí. Que tenía una duda porque yo tengo un apagador que también tiene un contacto. O sea, está en uno solo. ¿Y Sí. eso se pone como en paralelo? Sí, esa era la duda que tenía con mi hijo. Sí. Sí, o sea que en la misma cajita está el apagador y está el tomacorriente, ¿verdad? Ajá. Sí, en el diagrama eléctrico lo pone el tomacorriente aparte, así en paralelo con todos los demás. Y el foco lo pone, y el apagador lo pone normal, también con nada más apagando. No importa que estén juntos. Eso es en el diagrama eléctrico. En el plano eléctrico sí cambia, pero eso no lo hemos visto. O sea que si usted tiene un apagador y el tomacorriente, un contacto en el mismo apagador, y luego cuántos tomacorrientes además tiene, aparte de ese. Otros dos, y nomás un foco, ¿eh? Sí. Entonces nomás le quedaría el apagador con el foco y los 3 tomacorrientes aquí en paralelo todos juntos. Porque en realidad así están conectados. Lo único que hicieron fue que utilizaron la misma caja. Mire, haga de cuenta que en este diagrama que se está viendo, aquí donde dice fase neutro, este tomacorriente que está aquí, pues está en la misma caja del apagador, es lo único. Pero al final de cuentas está conectado en paralelo. ¿Quiere que muestre el diagrama que me mandó?
No, sí está bien, sí lo entendí. Ah, bueno, no quiere que lo ponga para estudiarlo, que lo miren todos, Como quiera, profe. para, para que, para que vean cómo se deben de hacer. O sea que podemos hacerlo a mano alzada, no los estamos calificando. Es nada más para que veamos cómo nos queda. Se está viendo ahí una pantalla negra, ¿verdad? Entonces sí, Cecilia, es apagador, foco en serie y luego 3 tomacorrientes en paralelo. Así le queda. Porque en el diagrama eléctrico no queremos ver de cómo quedaron conectados, en qué parte. No lo estamos señalando. Nomás estamos diciendo qué es lo que está conectado. Entonces, puede usted tener varios tomacorrientes en la misma cajita y de todos modos irían en paralelo. Bueno, otra duda que tengan de cómo hacer el diagrama eléctrico. Se ve ahí la foto. Sí, sí se ve, profe. Sí, profe, sí se ve. Entonces, ¿cuál es, Cecilia? ¿El de la cocina o el del baño? El de la cocina. Entonces tiene dos, en la cocina, entonces usted tiene un foco con su apagador y tiene 3 tomacorrientes. Es lo que podemos decir viendo su diagrama. Ya cuando lo analizáramos físicamente cómo es, resulta que el primer tomacorriente está en la misma caja del apagador. Es como lo tiene usted, en la misma caja del apagador. Pero eso no tiene por qué verse aquí. Aquí nomás me dice, en la cocina hay 3 apagadores, hay 3 tomacorrientes y tiene un foco con su apagador. Es lo que sabemos. Y si es cierto, así está. Y luego en el baño tiene 2 focos y cada foco lo prende con diferente apagador y tiene 2 tomacorrientes. Ya podemos saber eso, nada más viendo el diagrama. ¿Cómo están los apagadores? ¿En dónde están? ¿En dónde están los tomacorrientes? ¿Quién sabe? Eso no lo queremos saber. Queremos saber que está conectado. Entonces, estos 2 diagramas están muy bien. Y eso es lo que les pido que hagan los demás. O sea, el diagrama eléctrico de alguna parte de su casa, para ver si ya nos quedó claro esto de los diagramas y pasar al siguiente tema. En el resto del día me lo mandan, si tienen chance de hacerlo. Y pues aquí nos vemos mañana otra vez, si Dios quiere. Profe, ahorita se lo mandamos. Gracias, profe. Hasta mañana y que les vaya muy bien en el día de hoy. Buen día, profe. Buenos días. Hasta luego. Realmente buen día. Y hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Emilio.